problemáticas que vivimos a diario. Nosotros pues finalmente nos llaman es para reparar algo, pero nunca sabemos realmente cuál, o bueno, en muchas ocasiones no sabemos cuál es la causa del problema. Entonces hoy, digamos que tenemos la oportunidad de ver un poquito más a fondo este tipo de situación. Entonces, bueno, esperen aquí, ya voy a activar aquí el puntero. Como les decía, hoy terminamos, ya vimos la primera charla de este ciclo, fue unión soldada, cómo utilizar el teflón, roscas, clasificación de tuberías y accesorios, efecto de temperatura en la presión de trabajo, etcétera. El día de hoy vamos a ver tuberías embebidas y enterradas, qué recomendaciones debemos tener en cuenta, distancia entre soportes para tubería y anclajes de accesorios, ruido en las tuberías, el famoso golpe de ariete, cámaras de aire, tuberías expuestas, que en charlas anteriores me preguntaban que qué pasa con las tuberías que quedan pues expuestas a la intemperie, la prueba hidrostática, que es muy importante, y presiones de servicio. Hoy también les voy a dar los parámetros de cómo ustedes pueden descargar el certificado de estas charlas. Recuerden que la idea es que todo tenga un propósito, que ustedes puedan descargar el certificado. Los que lo pudieron descargar el día sábado con el otro ciclo, pues excelente. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Empecemos entonces aquí. Permítanme un momento. Pues de pronto si hay personas nuevas acá, mi nombre es Nicolás Gómez, mi celular está en pantalla, 314-814-4841. Yo soy asesor técnico comercial de la empresa Celta Tuberías y Accesorios. Tienen el respaldo, la calidad del producto, y si llegan a tener algún tipo de inconveniente conmigo mismo pueden pues comentarme y llegamos a la causa, a la solución, y los vamos a estar respaldando también en cualquier situación. Entremos ya en materia con un problema, digamos que no un problema, llamémoslo una oportunidad de mejora, y es la fatiga de material, que tal vez muchos de ustedes la han escuchado. ¿A quién no se le ha presentado de pronto en un edificio que los llaman porque una T o un codo se ha fisurado? Qué sé yo, una tubería de 3, 4 pulgadas de agua potable, que con el tiempo los están llamando con un periodo más o menos de 1 año o 2 años a decirles que la misma T o el mismo codo que ustedes cambiaron volvió a fallar y tiene fuga. Entonces les voy a contar realmente cuál es la causa de este tipo de problemas, porque nosotros muy bien podemos seguir quitando el agua por un momento, retirando cortando el pedazo que tiene pues la falla y cambiando por otro accesorio. Pero hoy vamos a ver cuál es realmente la falla de este tipo de problemática. Entonces, esto que vemos aquí en pantalla es prácticamente el diagrama de lo que es un cuarto de bombas típico. Los cuartos de bombas los pueden encontrar de múltiples diseños y de múltiples instalaciones. Esto que les estoy mostrando es simplemente para traerlo a colación en este momento y dar un ejemplo de lo que se puede dar en campo. Tampoco vamos a entrar de pronto, digamos, más allá de lo básico en el tema de bombeo, porque digamos que el cuarto de bombas y sistemas presurizados y de bombeo es un tema bastante amplio y hay que, digamos, que tratarlo con más tiempo. Pero esto que vemos acá es lo que vemos aquí en la parte frontal del diagrama. Esto es una vista isométrica, es prácticamente un tanque de almacenamiento, el famoso tanque cisterna, y en la parte de acá tenemos 3 bombas en paralelo, con una que es la más pequeña que vemos acá, es la famosa bomba jockey o bomba jockey o bomba líder, que es la que siempre está prendida. Esta es la que va a estar trabajando 24/7. Cuando el edificio o la edificación tiene o necesita mucho más caudal, porque de pronto tiene un punto de alta demanda, por decir algo, 7 de la noche, donde hay mucha gente en sus casas y todos están utilizando el agua potable, pues entran estas 2 bombas en paralelo a respaldar la bomba líder. ¿Qué pasa? El exceso de ciclos, bueno, antes de entrar ahí, les voy a mostrar también, en este ejemplo que les muestro, no hay hidroflow. Yo sé que la mayoría de ustedes lo conocen, pero pues hago un recorderis. El hidroflow es un tanque hidroneumático, es un tanque que almacena agua y también es neumático. Neumático porque a través de una membrana, la cual se presuriza con aire, se empieza a enviar agua a los apartamentos o a los distintos pisos del edificio. ¿Qué
importancia tiene un tanque hidroflow dentro de un cuarto de bombas? Este es nuestro cuarto de bombas. En este caso tenemos la bomba jockey, viene siendo esta, y tenemos bomba 2, bomba 3, que son las que respaldan la bomba jockey cuando necesitamos mucho más caudal. Estas bombas, además de enviar agua a los apartamentos, también están llenando poco a poco nuestro tanque hidroflow o nuestro tanque hidroneumático, es lo mismo. Una vez el tanque está totalmente lleno, la membrana que está presurizada con aire empieza a hacer presión de tal forma de que el agua empieza a hacer, pues, digamos, a tener el flujo hacia los apartamentos. Y en ese momento, cuando el hidroneumático, perdón, empieza a trabajar, las bombas descansan. Prácticamente el hidroflow o el hidroneumático es como un pulmón para las bombas, para que ellas descansen, paren de trabajar por un momento, y el agua que alcanzó a almacenar el tanque hidroflow o el tanque hidroneumático, pues está siendo enviado a los apartamentos. Cuando el tanque hidroneumático o tanque hidroflow se desocupa, vuelvan a empezar a trabajar nuestro cuarto de bombas. Empieza nuevamente a prenderse las bombas, ahí es cuando ustedes escuchan el ruido de las bombas y empiezan nuevamente a trabajar. Entonces, pues la importancia y el uso del tanque hidroflow es indudablemente fundamental para un cuarto de bombas si es que se quiere, digamos que tener un sistema mucho más sano. Ya les digo a qué me refiero con mucho más sano. Los cuartos de bombas trabajan con unos rangos, un rango mínimo y un rango máximo, rangos de presión. Es decir, si tenemos la presión definida a 60 libras, cuando la presión del edificio se baja a 60, el cuarto de bombas vuelve a encenderse y llega hasta el punto o hasta el rango máximo de presión con el cual fue calibrado el cuarto de bombas. Entonces, si tenemos normalmente unos rangos de presión muy comunes en edificios son los famosos 60-80, es decir, 60 libras en el rango mínimo y 80 libras en el rango máximo. Bien, muchas veces, si hago aquí un momento, hablamos de PSI, ¿no? Que 20 PSI. Bueno, PSI son las siglas en inglés para libra sobre pulgada cuadrada. Esto es de pronto para que tecnifiquemos un poquito más nuestro trabajo. Entonces, PSI, siglas en inglés para libra sobre pulgada cuadrada. Entonces, libra fuerza sobre una unidad de área que es pulgada cuadrada. Entonces, esto para que lo tengamos claro, ¿sí? Porque muchas veces decimos 20 PSI, pero no sabemos de qué estábamos hablando en algunos casos. Bueno, les cuento algo que es importantísimo para definir a cuánta presión se deben calibrar los cuartos de bombas. Antes que nada, les cuento que la norma técnica colombiana 1500, recuerden que nosotros siempre nos agarramos de esta norma porque es la que rige todo el tema de instalaciones internas en edificaciones, viviendas, bodegas, etc. La norma habla de una presión máxima de 80 libras. No debería ser más que eso, al menos en presión estática. Es decir, la presión que existe en un edificio sin que haya ninguna llave abierta, sin que haya consumo, esa presión estática no debería superar las 80 libras. Esto es lo que nos dice la norma. ¿Por qué? Porque viene otra vez el tema de fatiga de material. La fatiga de material, especialmente en el PVC, puede pasar en cualquier tipo de material, pero hablemoslo en el PVC, que es nuestro campo, se da cuando tenemos un exceso de ciclos. Es decir, cuando hablo de ciclos es la cantidad de veces que prende y apagan las bombas. Eso es un ciclo. Cuando tenemos excesos de ciclos durante el día, pues el sistema de tuberías y accesorios va a estar sometido a cambios de presión repentinos, el famoso golpe de ariete. Puede estar trabajando a 60 libras y de un momento a otro, ¡pum!, se prendió el cuarto de bombas y llega a un pico que a veces supera hasta las 100 libras de presión y vuelve a caer, pero muy rápido. No hay un variador de velocidad y estos picos de presión o cambios repentinos agresivos de presión, pues nos van a llevar a la fatiga. Ya les muestro cuáles son las consecuencias de esto. ¿Qué recomendaciones tenemos entonces? Que los rangos de presión mínimos y máximos no superen las 20 libras. Si tenemos el rango mínimo en 60, que no vaya a superar el máximo a las 80 libras. Si lo tenemos en 50, que no supere las 70 libras de presión.
¿sí? Entonces el rango mínimo sería 50, el máximo 70. Hay otro principio, digamos que tomado de literatura norteamericana, y es que la bomba funcione con una diferencia de presiones en la cual la presión máxima no supere el 50% de la presión mínima. Es decir, que si nosotros tenemos la presión mínima en 60 libras, la máxima no, la diferencia entre la máxima y la mínima no debería superar el 50% de la mínima. Entonces, si la mínima es de 60, la máxima no debería ser mayor a 90 libras. Pero para ser un poco más conservativos en este tema, no, digamos que si tienen la oportunidad de trabajar calibrando bombas, que esta diferencia no sea mayor a 20 libras. Si están en 60, máximo 80, que manejen 60-80, 80-100 en el peor de los casos, que a veces ni siquiera es necesario tener tanta presión en un edificio. Estas son las consecuencias de lo que es la fatiga de material. Esta es una T de 4 pulgadas. Como les digo, todo lo que les he venido contando pues conduce a cambios bruscos y continuos de presión. Eso es el golpe de ariete. Y pues con el pasar del tiempo, tantos ciclos, tantos cambios de presión durante el día van a llevar a estas roturas muy pequeñas, pero que empiezan a, primero empieza con una gota, después con un chorrito, hasta que la fisura se hace mucho más grande y tenemos que llamar una emergencia a las 5 de la mañana, traigan al contratista, al plomero, etcétera, a que solucione este tipo de inconvenientes, pero no nos damos cuenta que el error puede estar directamente relacionado con las bombas. ¿Qué hacemos nosotros? Y les cuento un poquito de mi trabajo cuando nos llaman a este tipo digamos, a este tipo de problemáticas que se viven en las edificaciones. Nosotros trabajamos con un instrumento que si ustedes lo llegan a ver en campo, pues ya van a saber qué es. Esto es un manógrafo, esto que parece aquí un tocadiscos. Este es muy, digamos que no es lo último en tecnología. Hoy en día se consiguen manógrafos que ya vienen electrónicos. ¿Qué hace esto? A través de esta gráfica que tenemos acá, él va marcando como un electrocardiograma los cambios de presión en el cuarto o en las redes del edificio. Nosotros lo conectamos, por lo menos yo lo conecto, yo desconecto, esto lo hice en el salón comunal de la urbanización, desconecté el acople y pues conecté el racor del manómetro. Lo dejo 24 horas y a las 24 horas vuelvo y lo desconecto. Esto que ven acá, estas rayitas, son los picos de presión. Si ven que están muy seguidos, y es precisamente cada pico de presión es una prendida y apagada de la bomba. Esto es un ejemplo que tenemos acá. Este pues fue un cálculo que se hizo en 8 horas y se tomó para el ejemplo 500 segundos de ese cálculo. Esos 500 segundos equivalen más o menos a 8 minutos, 8,3 minutos aproximadamente. En esos 8 minutos, la bomba prendió y apagó 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. 6 veces prendió y apagó la bomba en 8 minutos. Ahora hagan ustedes el cálculo y lleven eso a las 24 horas. El sistema de PVC no está diseñado para soportar este exceso de ciclos durante el día, y más cuando, miren, la presión pasó de 72 libras a, bueno, en este caso a 153 libras en un poco más de un minuto. Es muy poco tiempo para que se generen esos cambios de presión tan bruscos. Ese es el famoso golpe de ariete. El golpe de ariete no es más que un incremento de presión repentino en el sistema de tuberías, y ese incremento de presión pues obviamente va a llevar a la falla de material, en este caso de PVC. ¿Qué conclusiones tenemos cuando nosotros hacemos este tipo de estudios y se lo entregamos a una administración, a un contratista, a una constructora? Le decimos, mire, ustedes necesitan, para evitar que esto siga pasando, primero recalibrar las bombas, porque pueda que la persona que las instaló las dejó trabajando hasta 80 libras máximo. Pero cuando conectamos el manógrafo nos damos cuenta que esta calibración ya se perdió. Hemos tenido casos en el que se supone que el rango máximo es de 80 libras y vemos picos de presión de casi 120 libras. Entonces, pues lo que hacemos es, vuelvan y llamen a la empresa que les está haciendo el control de cuartos de bombas, recalibren, por favor no pasen de X presión,
y también se les puede recomendar de pronto un regulador de velocidad o un regulador de presión saliendo de las bombas para que no llegue a afectar el sistema de PVC. Bien, esto es para que ustedes sepan, pues digamos que el origen y lo que se hace y cómo se lleva a cabo un estudio para este tipo de problemática. Bueno, muy bien. Hablando del golpe de ariete, eso fue a gran escala en lo que se puede llegar a ver en las tuberías principales de los cuartos de bombas, digamos las verticales que van a llevar o a conducir el agua a los apartamentos. Pero también tenemos golpe de ariete en las instalaciones internas. Como les decía, es un aumento brusco de la presión de agua dentro de la tubería. Entonces, entre más larga es la línea, más alta es la velocidad del líquido. Entonces, la sobrepresión que puede llegar o la sobrecarga de presión, cuando ustedes cierran una llave, entonces tenemos una columna de agua que va viajando a una velocidad. Cuando ustedes cierran la llave muy rápidamente, la columna de agua tiene que chocar contra algo y va a chocar contra la grifería. Es por eso que tenemos que cambiar muchas veces registros de la ducha, la llave de lavamanos, etcétera. ¿Cuál es la solución para esto? Yo creo que la mayoría de ustedes ya lo conocen, son las famosas cámaras de aire. Estas que vemos aquí en pantalla, cuando tenemos por lo menos el árbol de la ducha o el árbol del lavamanos, siempre se debe dejar al lado, más o menos a 5 centímetros de la instalación, 30 centímetros de un tramo de tubo verticalmente que acumule aire. Ya les voy a mostrar acá con un video mucho más fácil. Esta es una instalación de ducha. Acá tenemos el mezclador, CPVC o tubería para agua caliente en el lado izquierdo y PVC en el lado derecho. Como se dan cuenta, acá tenemos las famosas cámaras de aire. Recuerden que la longitud recomendable es de 30 centímetros. ¿Para qué? Para que acumule el aire suficiente y este aire ayude a amortiguar el golpe de ariete y no sea la grifería la que amortigüe o reciba el golpe de ariete. Esa realmente es la función de las cámaras de aire, amortiguar el golpe de ariete y que no sea la grifería la que lo va a recibir. Entonces aquí tenemos el aire acumulado. Una vez abrimos la llave, entonces abrimos la llave, obviamente se despresuriza el aire que tenemos acá y cuando cerramos, la grifería ya no va a ser la que reciba el golpe, va a ser el aire que tenemos acumulado en la cámara. Ojo, esto no es solo para duchas, no es solo para lavamanos. Miren donde, esto es un ejemplo común de lo que puede ser una ducha. Aquí tenemos la cámara de aire, es algo muy normal, se saca una derivación, puede ser en codo o una T, perdón, y pues tenemos nuestra cámara de aire. Los sanitarios también, cualquier aparato, ya sea sanitario, de lavamanos, duchas, etcétera, que consuma agua potable debe tener sus 30 centímetros para amortiguar y disipar el golpe de ariete. Esto es en un sanitario, por ejemplo, en la parte de atrás. En una llave terminal, por lo menos, en la llave del patio, en la llave de la alberca, etcétera, siempre lo recomendable es no omitir la cámara de aire. Es algo muy simple, son 30 centímetros de tubo, un tapón y una derivación, ya sea en T, codo, etcétera, para que puedan instalarlo. Hasta ahí cerramos lo que es golpe de ariete en cuartos de bombas y también en lo que es instalaciones internas. Pasemos a ver lo que es instalación de tuberías de PVC en placa. ¿Qué recomendaciones tenemos nosotros? Recuerden que cuando hablamos de placa quiere decir que la tubería, pues finalmente la tubería siempre queda en placa la mayor parte de las veces, solo que puede quedar dentro de la losa o puede quedar dentro del sobrepiso, es decir, del mortero que echamos encima de la losa. Entonces, cuando estamos utilizando estas tuberías dentro de la losa que quedan embebidas en la placa, lo recomendable es que queden encima de la malla electrosoldada o la malla metálica con la cual estamos trabajando. Utilizar tuberías con espesores mayores a 2 milímetros. Acuérdense de lo que hablábamos en la primera charla, que es la relación diámetro-espesor. ¿Qué tuberías tienen más de 2 milímetros de espesor? La RD9 en media pulgada, que acuérdense que soporta hasta 500 libras. RD11 en 3/4 de pulgada, que soporta hasta 200 libras de presión. Y RD 13.5 en 1 pulgada, que son los diámetros más comunes.
en 13.5, 315 libras. Recuerden que, como les dije, la presión que vamos a estar trabajando no va a ser tan alta, pero estos espesores nos van a asegurar o nos van a dar un mayor margen de seguridad de que si se caen al suelo o le pasan por encima, la tubería no se va a afectar. Entonces, lo ideal es que la tubería siempre quede por encima de la malla electrosoldada. Cuando no se pueda y tengamos que sí o sí instalar las tuberías por debajo de la malla electrosoldada, esta no debe quedar en contacto directo con el PVC. Tienen que utilizar separadores o panelitas. Miren, cuando no utilizamos los separadores o las famosas panelitas que conocemos en obra, tenemos o corremos el riesgo de que esto pase. La tubería se va a ver expuesta a toda la carga, digamos a la cuadrilla de personas que están trabajando en obra y que pasan por encima de la malla electrosoldada, van a generar cargas puntuales en la tubería. Aquí por lo menos la tubería pasa por una viga de cimentación y encima le ponen la malla electrosoldada sin ningún tipo de separador. Como se pueden dar cuenta, se está flectando el tubo y el PVC como tal tiene algo que se conoce como memoria. Cuando queda una marca o una huella muy, digamos que marcada sobre el tubo, ya el tubo está débil, ya se debilita, y no quiero decir que se vaya a generar una fuga o un problema a los 2 años, pero sí con el tiempo, muchas veces a los 6, 7 años de haber instalado, vemos un charco en la placa y es porque ya por la velocidad, fricción, presión del agua y más con este tipo de marcas que quedaron en el tubo, pues empiezan a generarse fugas y fisuras en el tubo. Estas son algunas de las panelitas que pueden encontrar ustedes en obra. Muchas veces yo he visto también que hay maestros que recurren a los mismos materiales que tienen en obra, un pedacito de roca, la ponen ahí, digamos que momentáneamente, pero lo ideal es utilizar con estos mismos, utilizar o trabajar estos mismos separadores de plástico. Son muy resistentes y no le van a quitar resistencia o van a afectar la estructura de la losa cuando estén fundiendo el concreto. En cuanto a, bueno, eso fue tuberías embebidas en placa. Lo que son tuberías de PVC suspendidas, que son muy comunes en sótanos, o ahorita digamos que se está trabajando mucho yo por lo menos estoy visitando muchas obras en lo que es Madrid, Funza, Mosquera, etcétera, y se está trabajando mucho con tubería descolgada y con cielo falso. ¿Qué pasa? Tenemos que tener en cuenta varias cosas en los soportes y digamos la temperatura con la cual se trabaja. Cuando ustedes estén instalando tubería descolgada deben tener en cuenta prácticamente 3 factores. La primera, el RD del tubo, la relación diámetro-espesor. Segundo, la temperatura a la cual están trabajando. Y tercero, el diámetro del tubo. Esas 3 cosas las deben tener en cuenta para ustedes definir a qué distancia deben tener los soportes de la tubería. Estos espaciamientos que les voy a dar son máximos. Ustedes pueden poner los soportes mucho más cerca uno al otro si lo quieren hacer así. Entonces, ¿por qué les digo esto? A medida de que aumenta la temperatura, ustedes van a tener distancias más cortas, porque recuerden que a medida que aumenta la temperatura, el PVC pierde parte de su resistencia a la presión y como tal resistencia en muchos campos, como también su rigidez. Entonces, no es lo mismo instalar por lo menos un tubo de 1 pulgada a 27 grados que el mismo tubo a 38 grados Celsius. O sea, no es lo mismo trabajar aquí en Bogotá que trabajar en Barranquilla. Entonces, por lo menos, si están trabajando con un tubo de 1 pulgada RD21, los soportes deben quedar a máximo 1,20 m. Pero si lo hacen a temperaturas que superan los 27 grados Celsius, ya no es 1,20 m, sino 1,05 m. Estas tablas yo las tengo. Si ustedes llegan a tener un trabajo y quieren llevarlo pues bien pulido y bien hecho, con mucho gusto les puedo facilitar todas estas tablas para que ustedes empiecen a hacer cálculos de materiales, de diseño y de instalación. Los anclajes. Resulta que digamos que los puntos más frágiles o los que más sufren no los llamemos frágiles, los puntos que se ven más afectados en una red de agua potable siempre van a ser los cambios de dirección, los codos, las T's, etcétera. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, pues el agua va con una velocidad y una presión y en cada cambio de dirección pues va a chocar con el accesorio.
Si no tenemos los soportes y los anclajes necesarios, se va a generar un efecto de cizallamiento, como en este caso. No teníamos los soportes, entonces el codo trabajaba en ambas direcciones con la presión y la velocidad del agua. Si no tenemos los soportes, digamos que corremos el riesgo de que se generen este tipo de problemas y pues se generen fugas o roturas del accesorio. Entonces, aquí por lo menos debería haber un soporte en este sentido y otro acá, para asegurar, digamos que la instalación en ambos sentidos y que el codo o el cambio de dirección no sufra tanto por la velocidad del agua. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 oportunidades de mejora en los cuales no se hizo uso de soportería ni anclajes. Entonces, bueno, claro, hago un resumen de lo que hemos visto. De las tuberías suspendidas, pues los soportes, hay que tener claras 3 factores: temperatura, RD del tubo o calibre y el diámetro. Vimos la parte de anclaje. Es necesario que si están suspendidas o descolgadas las instalaciones, que ustedes anclen o soporten todos los cambios de dirección. Y entramos a algo súper importante cuando, no sé si alguno de ustedes está trabajando ahorita en obra como tal o está de pronto independiente como contratista. Esto es lo que les voy a contar en este momento. Todo va según la norma técnica colombiana 1500. Las pruebas hidrostáticas son obligatorias siempre que estamos instalando redes totalmente nuevas. ¿En qué consiste? En presurizar la red, dejar la presión estática, se cierra y se deja durante un tiempo determinado para verificar que no existan fugas y poder proceder a lo que sigue, ya sea fundir una placa o fundir una estructura en concreto o proceder o seguir, digamos que trabajando en lo que sigue del proyecto. Entonces les voy a contar cuál es el paso a paso y cómo se debe hacer de manera correcta la prueba hidrostática en una línea de tubería instalada. Primero, revisar que todos los empalmes estén bien hechos, que estén bien unidos por medio de soldadura de acondicionador. Verificar el tiempo de secado, que lo vimos en la primera charla. No presurizar justo o inmediatamente se ha terminado de soldar el último punto. Miren, les cuento, hace poco yo estaba haciendo una supervisión de un cambio de flauta en un cuarto de bombas y yo les dije, por favor no vayan a presurizar, esperen el tiempo necesario para que la soldadura alcance la resistencia. Me descuidé un momento y cuando volví había un chorro de agua. Las dos personas que me estaban ayudando estaban totalmente mojadas. No esperaron y presurizaron justo después de haber terminado de utilizar el acondicionador y la soldadura. Tuvimos que, imagínense, el trabajo se estaba terminando más o menos a las 4:30 de la tarde y salimos de ese conjunto, salimos más o menos a las 7:30. Entonces, si uno sigue las cosas bien y hace las cosas de la manera correcta, esa es nuestra hoja de vida. Nuestra hoja de vida es nuestro trabajo y tenemos que tecnificarlo de la mejor manera. Entonces, verificar el tiempo de secado, dejar entrar el agua a la red instalada, eso se llama purgar la red, es decir, deja uno un poco de agua, espera 8 minutos, deja que el aire salga totalmente y asegurarnos de que solo hay agua en la red. Eso se llama purgar la red. Después de eso, sí, cerramos los registros, observamos que no haya fugas y esperamos. Anteriormente la norma nos decía tienen que esperar tantas horas. Ya no, la norma se volvió mucho más flexible en ese sentido. Ya nos piden mínimo 15 minutos. Es decir, presuricen 15 minutos, asegúrense de que no hayan fugas y ya con eso bastó la prueba. Si ustedes quieren dejar la prueba por mucho más tiempo, mi consejo es háganlo. O sea, están ustedes seguros, no tienen dolores de cabeza de que de pronto dejaron la prueba solo por 15 minutos. No, si la quieren dejar por más tiempo está totalmente bien. Ahora bien, me preguntan mucho, ¿cuánto hay que dejar o con cuánta presión se debe hacer la prueba? La norma anteriormente nos decía que era cerca de 150 libras. Es por eso que la mayoría de obras siempre presurizan a 150 libras. La norma se volvió más flexible en este sentido también. Ahora nos pide, pruébelo a la presión máxima con la cual el sistema va a estar trabajando normalmente. Entonces, si ustedes tienen el cuarto de bombas y la presión o el rango máximo está en 110 libras, pues con 110 libras lo pueden probar. Si ustedes quieren seguir probando la red con 150 libras, mi consejo es, está bien, está perfecto porque se están asegurando de que le metieron más presión de la que
tiene el diseño del cuarto de bombas, y segundo, lo están dejando también más tiempo de lo que pide la norma. Entonces, recuerden que la norma nos da unos mínimos, pero no unos máximos. Estas son digamos que las bombas más comunes que se tienen en obra. Esta que ven a la izquierda está hecha en cobre, también se puede hacer en PVC. Esperemos que pues las cosas mejoren y se pueda hacer hasta un taller presencial de cómo hacer estas bombas en PVC. Yo les puedo explicar rápidamente para hacerlas. Lo único que no tendrían para la bomba sería el manómetro y bueno, uno que otro accesorio que sí necesitamos comprarlo que no sea de PVC, pero el resto de la bomba sí se puede hacer en PVC sin ningún problema. Y esta que tenemos a la derecha pues también es una bomba muy común que se encuentra en obra para hacer este tipo de pruebas. ¿Qué se debe tener? Pues el balde lleno de agua, el punto donde vamos a conectar nuestro manómetro y empezamos a presurizar. Como les digo, primero purguen la red, asegúrense de que todo el aire que estaba en la tubería salió, es decir, empiezan a meter, a bombear, dejan un grifo, una llave, un punto abierto, esperan a que salga todo el aire, cierran y empiezan a contar, cierran el registro del manómetro y empiezan a contar el tiempo que tengan ustedes dispuesto para la prueba. Me preguntan también mucho, ¿cuál es la variación mínima que se puede aceptar en una prueba hidrostática? Más o menos 3 libras, no más de eso, más o menos 3 libras. Si la prueba bajó más de 3 libras en X tiempo, ustedes tienen una fuga en algún punto, lo más probable es que sea en un punto roscado, entonces vayan, asegúrense y revisen cuál es el punto que tienen que volver a unir de manera correcta. Me preguntaban también en la charla anterior, si no estoy mal, ¿qué pasa con las tuberías que quedan expuestas al sol? Por lo menos las tuberías que están justo saliendo o entrando al tanque elevado, las tuberías que quedan por fuera de las casas, en las fachadas, etc. Bueno, esto es algo muy común, deben pintarse, lo más recomendable es que se pinten con pintura de vinilo que no tenga solventes. Ustedes van a un centro pues especializado de X pintura y preguntan, necesito esta pintura, necesito saber si necesita un primer porque va a ser utilizada en tubería de PVC y que no tenga solventes. Si tiene solvente, pues nos va a debilitar el tubo. ¿Qué pasa cuando no las cubrimos? Pues primero se pueden llegar a cristalizar, se vuelven más frágiles y peor aún, se forma este verdín o alga por un efecto de fotosíntesis y pues lo más grave aquí es que es el agua que llevamos a la casa para cocinar, bañarnos, etc. Entonces esto es lo que ocurre realmente cuando no cubrimos o protegemos la tubería de PVC. Fíjense que esta tubería que nosotros bajamos, ellos no tenían problema a pesar de que ya siempre había bastante verdín, ellos seguían teniendo caudal y presión sin ningún problema. Nosotros hicimos la recomendación y le quedó sonando al dueño, entonces el dueño dijo, no, yo nunca cubrí, esta tubería tenía 2 años de instalada, iba en un tanque elevado. Cuando él decidió bajarla porque le quedó sonando después de una capacitación, nos enviaron las fotos y nos dijeron efectivamente, pues el agua que nos estamos tomando pues venía también un poco contaminada por toda esta alga y verdín que se creó en el tubo. Entonces son los efectos o consecuencias de no hacerlo. Bueno, muy bien. Ya para culminar, les voy a contar rápidamente en cuanto a CPVC. Nosotros manejamos una línea que es Duratem Plus Más. Esa es la marca de Celta en CPVC. Normalmente los tubos que ustedes encuentran en ferreterías, distribuidores, tienen una resina que soporta hasta 100 libras de presión a 82 grados Celsius. Nuestra resina es resina de última tecnología, nosotros vamos un 25% más allá, es decir, no soporta 100 sino 125 libras a la máxima temperatura que es 82 grados Celsius. Esto para que ustedes también, si tienen la oportunidad de trabajar con productos de calidad, pues que aprendan a diferenciarlos. Igual toda esta información la encuentran en los rótulos de los tubos. Verifiquen y comparen, no se queden solo con esta información, verifiquen productos, si ustedes van y siempre compran X producto en la ferretería, den la oportunidad o sea, duden de los productos y comparen y siempre estén como innovando en estos temas. Los accesorios son prácticamente los mismos de PVC con una diferencia que es la transición de CPVC a metal.
Resulta que los calentadores, digamos que lo ideal no es que salga directamente el CPVC o la tubería de CPVC del calentador. El CPVC no es recomendable que esté directamente conectado a la fuente de calor. Siempre se recomienda al menos 1 metro en tubería metálica, puede ser de cobre o otro tipo de tubería. Y después de 1 metro sí se utiliza este accesorio que es la transición de CPVC a metal, o como muchos lo conocen, el adaptador. Ahí sí ya uno empieza a trabajar la línea en CPVC. Este accesorio tiene un empaque, no necesita, recuerden que los accesorios que tienen empaque no necesitan teflón, la hermeticidad se da presurizando ese empaque. Y pues no olvidar también como consejo la válvula de alivio, que es la que, si hay excesos de temperatura o de presión en un calentador, la válvula es la que se abre y nos alerta de que hay un problema y se puede corregir a tiempo. Cuando no tenemos válvula de alivio, realmente lo que va a pasar es que el CPVC por exceso de temperatura va a empezar a inflarse y vamos a tener pues una fuga de agua. Bueno, las válvulas de CPVC, instalaciones incorrectas. Cuando tenemos líneas paralelas de PVC y de CPVC, no es recomendable dejar líneas paralelas totalmente juntas. Siempre respetemos al menos 10 centímetros de distancia entre las dos tuberías. Como les venía diciendo, el CPVC trabaja hasta 82 grados Celsius, mientras que el PVC a temperaturas de 60 grados ya se infla y se daña. Entonces, la transmisión de calor es inminente. Lo ideal es respetar al menos 10 centímetros de distancia entre ambos sistemas. Esa es la información del día de hoy. Les voy a contar rápidamente cómo descargar el certificado y enseguida contestamos las preguntas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para descargar su certificado y poder anexarlos a sus hojas de vida? Poder de pronto, si tienen la oportunidad de presentarse a un trabajo, pues contar con este tipo de respaldo. En el link celta.com.co/fb, es más, se los voy a copiar aquí en el chat para que ustedes le den clic a ese link, contesten la prueba y les va a llegar el certificado con su información a sus correos electrónicos. Permítanme, ya les voy a copiar el link en el chat. Entonces, Celta, perdónenme acá, yo me estaba devolviendo aquí. Ya, celta.com.co/fblive5. Esperen a ver si lo copié bien. Sí, entonces este link que les estoy dejando acá, con ese link lo copian, lo pegan en una página de internet y van a contestar directamente la prueba que tienen que realizar para poder llevar a cabo o pues descargar el certificado como tal. Ya se los vuelvo a copiar porque creo que no lo copié bien, denme un segundo. Mientras tanto, bueno, miremos si tienen alguna duda y la vamos contestando mientras les copio el link de la prueba. Ingeniero, buenas noches. Don Román, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a usted, ingeniero. Ingeniero, yo le iba a hacer una pregunta. Excelente. Sí, señor, dígame. Sobre la tubería que estaba hablando ahorita, lo que da pase de agua, estamos hablando de agua blanca, ¿verdad? Sí, de agua potable, correcto. Agua potable, correcto. Entonces, ¿qué le digo? Yo trabajé en Cerro Matoso Níquel, que es en Córdoba. Esto es una empresa que es de puro níquel. Y sí, resulta señor. que allá la tubería, si usted, el ingeniero, no miraba que uno le pasara al tubo de agua blanca, lija, de 400, pero no era darle duro, sino suavecito, para matarle ese cristal que tiene por encima, para poderlo pegar para que no haya fuga. ¿Sí me entendió? No, espéreme. Otra vez, qué pena, discúlpeme. Para no usar removedor, ¿verdad? Sí. Siempre se usa lija de 400. Don Román, para listo. Darle un poquito para volverlo como más poroso, claro, más poroso y que se adhiera mejor. Correcto, la soldadura. Para que la pega coja más, pues, para que comparta más. Y ahí nunca hay fuga, nunca.
En cambio, Mire, el removedor cumple toda la función. claro, don Román, bueno, esa práctica yo también la he visto a veces. Bueno, ¿qué pasa? Que el tema de la lija sí efectivamente nos va a crear una superficie más porosa y obviamente va a haber un mayor agarre de la soldadura, ¿sí? Pero recuerden que el uso excesivo de lija también nos puede debilitar parte de la pared del tubo. Uno, eso. Y segundo, que realmente acuérdense que el acondicionador, aparte de permear o debilitar un poquito la superficie del tubo, lo que hace es crear microporosidades. Nosotros no las vemos, pero se crean unas microporosidades donde la soldadura entra a rellenar. La soldadura resina de PVC. Lo recomendable, créame que yo, esa técnica que su merced cuenta, yo también la he visto mucho, es bastante común, pero yo no la recomiendo. No cambien el acondicionador por la lija, porque pueden de pronto debilitar el tubo y la unión a profundidad no se está haciendo. O sea, el acondicionador y soldadura deberían utilizarse siempre, siempre, siempre. Y por eso es que no se puede coger toda clase de lija, sino que siempre la 400. Porque hay y que es más delgada, la 400, la lija es así, ¿no? Entre más alto es el calibre, más delgada es. Correcto, entonces, ¿qué pasa? Que vemos muchos maestros que usamos la lija 80 y esa sí hace mucho escape de agua, ¿no? La 400, y lo he probado. Las casas que yo hice con subsidio de aquí de Bogotá, en los que usaban removedor, había escape, había que quitarle enchape, había que quitar todo. En cambio, yo lo hacía con lija, no tenía ningún problema. Pero, listo. Y eso que me Don caían Román, 5 ingenieros. Sí, claro, claro, es que, ¿qué pasa? El acondicionador, recuerden, esto es algo que también he tenido la experiencia de verificar, y es que yo he visto el instalador o la persona que está haciendo la manualidad aplica el acondicionador y se lo aplica primero a 5 puntos y después sí empieza a soldar. El acondicionador, no, ¿qué pasa? Que el acondicionador, estos son fluidos que tienen un secado demasiado rápido. O sea, el uso de acondicionador y soldadura se debe hacer en menos de 1 minuto. Y el acondicionador, si usted le da más de 20 segundos, ese acondicionador ya se secó. Y se cristaliza. Sí, ni siquiera se cristaliza, él se seca y el PVC pierde toda la microporosidad, se vuelve a cerrar. Entonces ahí el acondicionador no hizo nada. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo vuelvo y reitero, el uso de lija en cuanto a, digamos, si es para preparar la superficie y utilizar soldadura, yo personalmente no lo recomiendo. Siempre váyanse con el acondicionador, pero trabájenlo con el tiempo que se recomienda. Eso es lo que yo de pronto les comparto. Bueno, ingeniero, bueno, gracias. Vale, don Román, vale, excelente. ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, acá me pregunta don José Ángel, ¿cómo se puede obtener la presentación? Bueno, esto es algo que recuerden que yo vengo es como de parte de Celta, yo estoy digamos que en la parte más de asesoría técnica, algo de la parte comercial también, visitas a obra, inspección, etcétera. Pero el tema de presentaciones, de pronto con la parte de ACOL y estos ciclos que estamos manejando, sí lo pueden consultar con don Fabio o con don Edward. Ellos están constantemente, si no estoy mal, alimentando en las redes sociales de ellos el canal de YouTube, Facebook, etcétera, con todas las presentaciones, no solo la de Celta, sino con las empresas que trabajan con ellos. Entonces ahí lo pueden encontrar.